José Blanco, hace honor a su nombre. Sí, José Blanco. Por la gracia de Dios, se ha puesto en sus manos para que Dios pueda hablar a través de él. Y gloria a Dios porque ha escogido un siervo que trabaja incansablemente para hacer la voluntad de Dios. Y por eso él está aquí en esta mañana. Y como le dije, estará durante toda esta semana, durante todas estas noches, alabando el nombre de Dios y trayendo el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Así que recibamos con una oración en nuestros corazones, nuestras mentes abiertas al pastor José Blanco, que Dios va a hablar a través de él en esta mañana. Amén. Gracias, hermano Víctor. Si alguno no recuerda el apellido, hermano Víctor, dígame cualquier color. Y yo respondo. ¿Verdad? Es un placer poder saludarlos. Estamos alegres, felices y gracias a Dios por esta semana. Quizá voy a usar el del frente, ¿verdad? Sí. Dios proveyó esta semana, así que vamos a tratar de estar acá, dar espacio al Señor para que nos hable. Yo he pedido al Señor que no sea yo que hable, que sea Él, que pueda tener el mensaje apropiado y adecuado para ti, ahora, hoy, en este momento y cada noche de la que vamos a estar acá. Se habló, creo, en los anuncios que no vamos a estar aquí el jueves, pero el día que no vamos a estar es el viernes. Como pastor soy considerado con los hermanos y me gusta considerarlo más el viernes porque hay hermanas, hermanos que vienen en los autobuses rayando a veces puesta del sol para llegar al hogar, tienen que prepararse, bañarse, comer algo para entonces venir acá. Es más consideración que el viernes los hermanos queden a descansar en su hogar habiendo recibido el día del Señor y glorificando su nombre. Amén. ¿También con eso? Amén. Se cambia, ¿verdad? Eso es más adecuado para las damas. Amén. Que las damas es mejor si se lavan el pelo el viernes y no el jueves. Ya me gané a las mujeres, hermano Víctor. Así que, habiéndole ganado a Tania, tenga cuidado. Qué alegría, hermanos. Miren, yo también quiero recordarles que esta tarde los jóvenes tienen un banquete. Esta fiesta continúa durante el día de hoy y hoy tenemos un invitado desde Puerto Rico, un hombre que yo aprecio grandemente, lo amo, lo quiero en el Señor, un hombre que ha conservado y ha mantenido la música buena y va a cantar hoy en la Sociedad de Jóvenes, Jorge Soto. Yo lo recomiendo mucho. Cuando recomiendo a alguien que canta, o no recomiendo a todo el que canta. El que cantó el chino, él vino, la verdad. Ya. Sí, él canta en diferentes idiomas. Él te canta en italiano, canta. Un día de esto me voy a preparar a ver si le canto el griego a ustedes. Me sabía como unos 6 o 7 himnos en griego, ahora nada más creo que me sé 2. Un día de esto canto uno. Y sabía unos cuantos en hebreo. Ya se me han olvidado por pasar el tiempo. Así que recuerden eso, hermanos. ¿A qué hora, jóvenes, tenemos a Jorge Soto esta tarde? ¿4? 4:30. 4:30, qué bueno. Y quiero también en esta mañana pedirle a mi queridita hermana el nombre de la persona por la que me pidió orar en esta hora. Nancy
Valencia. Nancy Valencia. Los Valencia casi todos se parecen. No sé si hay algún miembro de los Valencia acá hoy. No hay uno. Yo he visto la genética física de los Valencia donde quiera que están, en Sudamérica, en Puerto Rico, en República Dominicana y acá. Y tienen un parecido tremendo. Esos genes no se pueden esconder. Entonces yo voy a pedir en este momento, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a pedir por Nancy. Nancy es una persona que ha estado superando una situación de salud y junto con ella yo quiero pedir por, usted va a hacer lo siguiente, por la fe. Recuerde que es nuestra fe puesta en el Dios Todopoderoso, es lo que resuelve todas las cosas. No es un aceite, no es un agua, no es una vestimenta, ni es la ascensión de una cuesta o llegar a un monte lo que realiza milagros. El milagro lo hace el Dios Todopoderoso cuando tú depositas tu fe y tu confianza en Él. Entonces tú vas a hacer algo, sea tuyo, sea de un familiar, sea de un vecino, de un amigo, de un hijo, de una esposa, de un esposo, de un hermano, de una madre, de un padre. Tú vas a levantar tu mano con humildad y en esta hora vamos a pedir por esas personas enfermas y yo voy a incluir por nombre a Nancy. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso, glorificamos tu nombre. Amén. Te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Nosotros, Señor, hemos gozado abundantemente de tu piedad. Y quién sabe cuántas veces hemos abusado de esa misericordia. Te pedimos perdón en este momento. Amén. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para rogarte? No hay nada que nos recomiende delante de tu presencia, porque no tenemos dignidad, no tenemos ningún mérito. Todo mérito es de Jesús. Y es en su nombre en esta hora, Señor, que estamos poniendo en tus manos poderosas a Nancy Valencia para que toque su mente, su espíritu y su cuerpo. Y tú la sanes. Y junto a ella, Señor, se están levantando unas manos en este momento por la fe. Levantamos esas manos, pero queremos que tú las limpies junto a nuestros corazones y mentes y espíritus. Lávanos. Santifícanos, Señor. Acepta nuestra plegaria por ese pariente, por ese hijo, por esa madre, ese padre, por ese hermano o hermana, por ese compañero en el matrimonio. Estamos alzando la mano, Señor, para que te manifieste a él o a ella y le dé en tu misericordia tu bendición. Y bendícenos a nosotros en esta mañana al escuchar el pan de tu palabra. Aliméntanos con ella en el nombre de Jesús. Amén. No olviden los que fueron convocados para, creo que después de el almuerzo, ¿verdad? Son las parejas que fueron convocadas. No se olviden de eso para estar aquí una vez que comamos. Y hoy están invitados a comer acá todos, por la gracia de Dios. Yo no voy a usar una pistola para evitar que usted se vaya, pero tengo un rifle de amor para que usted se quede. Volvamos entonces pues a la lectura bíblica de hoy, de Juan, capítulo 1, y vamos a leer, se leyeron 2 versículos y vamos a añadir otro ahora. Vamos a leer de ahí de ese capítulo. Si usted está al lado
de una visita que usted trae, o aunque usted no la haya traído, pero usted sabe que es un invitado que está visitándonos, comparta la Sagrada Escritura con él, o comparte el iPad, o comparta el phone, o el iPhone, cualquier otra cosa que usted tenga ahí la Sagrada Escritura y vaya a leerla, comparta al lado si la persona no tiene. Y vamos a leer el versículo 1, después el 14 y finalmente el 29. Leemos el número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba o era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y aquel Verbo se hizo o fue hecho carne y vino a vivir entre nosotros, y llegamos a ver su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y dijo al pueblo allí congregado: miren aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay tres personajes. El primero, en el versículo 1, se habla 3 veces de él. ¿De quién se está hablando? No, dígame el verbo. El verbo, porque ahí primero no te declara que es Jesús. Pero note lo que dice del llamado verbo. Cuando yo era más pequeño en la fe y leía la palabra, yo decía: ¿y qué es esto, el verbo? Porque cuando yo fui a la escuela, que me enseñaron gramática, de la poca que pude aprender, o que me enseñaron, el verbo era un concepto gramatical. Sujeto, el verbo y lo que se dice del sujeto. Entonces me enseñaron, que era el predicado, me enseñaron que la parte principal de la oración es el sujeto, y que la acción que realiza el sujeto, ese es el verbo, la acción que se ejecuta. Entonces me daban un ejemplo muy simple. Juan va a la escuela, o Juan camina para la escuela. La maestra, que tenía un método maravilloso de enseñar, decía: ¿de quién está hablando la oración? De Juan. ¿Y qué dice la oración que hace Juan? Camina o va. ¿Y qué otra cosa dice a dónde va Juan? La escuela. Pero uno lo entendía más fácil así. Ese es el mismo método que está empleando Juan. Él está hablando de un sujeto que se llama el verbo, Carlos. Y de él dice 3 cosas. Le llama verbo, era el verbo. Es una expresión muy enfática y consistente. En el principio, en el comienzo, en el inicio, era el verbo. Estaba el verbo. Ya existía el verbo. Segundo, el verbo estaba con Dios, o era con Dios. La expresión más correcta es: estaba con Dios, estaba junto a Dios, unido a Dios, pegado a Dios. Y la tercera expresión que él dice respecto al verbo es que ese mismo verbo que estaba desde el principio y que estaba junto a Dios, que era el verbo,
él dice que ese verbo también era Dios. Yo no discuto eso. Yo solo acepto eso. Hay gente religiosa que le gusta discutir eso y renaturalizar eso. Yo lo acepto tal cual está, porque no puedo desnaturalizar a Jesucristo. Ahora en el versículo 14, Juan empieza a interpretar quién es ese verbo en términos de persona, en términos personales. Dice ahora, y aquel verbo fue hecho carne y vino a vivir entre nosotros. Ya está dando una declaración. Dice, y llegamos a ver su gloria como gloria del unigénito del Padre, como el Hijo, porque está usando la expresión unigénito, el único generado, como si fuera el único procreado por Dios, como si fuera el único engendrado por Dios. Entonces ya esas declaraciones van dándonos una interpretación, porque la Biblia se interpreta sola. Yo no tengo que interpretarla, ella se interpreta y me enseña a que yo entienda lo que ella interpreta. Usted me podrá decir en esta hora, pastor, si es así, todos debiéramos creer una misma cosa. El problema es que muchos van a la Biblia a querer interpretar lo que ellos desean interpretar. Pero la Biblia está escrita, interpretada a sí mismo, para que yo acepte su interpretación. Amén. O sea, lo que ella enseña o lo que ella cree. Ahora en el 29 se hace más clara la cosa. El siguiente día, noten esto tiene algo previo. Cuando yo le estoy contando a ustedes una historia y le digo, hermano, y al día siguiente, quiere decir que hubo un día anterior donde ocurrieron unas cosas ahí. Porque está hablando de otro personaje, que es el tercero. Acuérdense que primero vimos al Verbo, ¿verdad? Y ya luego vimos al unigénito y al Padre. Y ahora habla de este otro personaje, que es Juan, que es el que está escribiéndonos la historia. Suceden unas cosas el día anterior que él señala frente a unos discípulos y ahora ocurre otra. Al día siguiente, vio Juan venir a Jesús hacia él, o que venía hacia él. Y él dijo, miren, aquí viene, o he aquí, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora entendemos quién es ese verbo. ¿Quién es ese verbo? Ahora ese es Jesús. Porque dice, al día siguiente él vio venir a Jesús hacia él. De paso, hasta ese día, siendo familia, siendo pariente, eran primos hermanos, Juan nunca había visto a Cristo. Nunca. El que sí vio a Juan en el vientre de su madre, cuando la madre de Jesús lo llevaba a él en el vientre y fue a visitar a la parienta Elizabeth, que probablemente era tía de María, Jesús fue el que lo vio de una manera tal que cuando María se acercó a Elizabeth, y yo me imagino que estuvieron cerca, ¿verdad?, al vientre de Elizabeth, ya María, con el poder, la sombra del Altísimo que ha obrado sobre ella y que ahora
ha sido engendrada la criatura en su vientre virginal, dice la Biblia en Lucas que se sacudió el vientre de Elizabeth y tuvo que agarrarse, como hacen todas las mujeres cuando las criaturas brincan, ¿verdad? Se mueven en el vientre. Imagino que la tuya te permitió sentir cuando daban esa vuelta a esos muchachos. Algunos parece que van a ser atletas, ¿verdad? Pero noten ustedes que Juan dio a entender desde el mismo momento lo que él sería. ¿Qué habría dicho ese muchacho dentro? Yo me he preguntado muchas veces lo que habló Juan allá adentro, porque fue la presencia del Dios creador ante la cual estuvo él. Hermanos, porque cuando estamos a la presencia de Jesús, cuando llegamos cerca de Cristo y entramos en unidad con Jesús, la Biblia dice que no solo nuestro cuerpo tiembla y nos recogemos y es un asunto solemne, grande, hasta el mundo se sacude. Esa es la palabra. El Verbo se hizo carne por ti y por mí. Ese Verbo vino a ser el Cordero de Dios para quitar mis pecados, para lavarme, para hacer de mí un hombre, para hacer de ti una mujer transformada, regenerada, una mujer cambiada, un hombre totalmente transformado por la gracia de Jesucristo. Por eso dice allí, lleno de gracia y de verdad. Porque su verdad liberta, su gracia regenera, su gracia salva, su gracia redime. Y para eso fue que Jesús vino, para redimirnos. Amén. Los hechos y las obras de Jesús, dice uno de los evangelistas, las he buscado poner en orden, según nos las transmitieron los que fueron testigos oculares de los hechos antes de nosotros. Así dice el evangelista Lucas cuando escribe tanto en su primer capítulo como en el libro de los Hechos, su evangelio y el libro de los Hechos. Le dedica ambos libros a ese amigo Teófilo y le dice: yo he procurado buscar, poner en orden los hechos en cuanto a la vida de Jesús. Por eso el evangelio de Lucas es el que tiene biográficamente el orden más cronológico de los hechos de la vida de Cristo, de su biografía, con ligeros detalles simplemente. El apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Romanos a la iglesia de Roma, él dijo que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Para nosotros que hemos venido a parar en el fin de los siglos o en el final del siglo, dicen algunas versiones, perdón, a fin de que nosotros, por medio de las Escrituras, ¿verdad?, y de la paciencia, tengamos fe y esperanza en sus promesas. La Biblia dice que Jesús fue un hecho real en este mundo. Darwin aceptó, admitió la existencia histórica de Cristo. Karl Marx admitió la existencia histórica de Cristo como persona. Flavio Josefo, siendo judío que no era cristiano, en su generación, que vivió aproximadamente del siglo I hacia abajo, no, porque él estuvo y participó
en la guerra toma de Jerusalén por uno de los Vespasianos, Tito, y él cuenta y relata y dice que en el tiempo, hablando de esa época, apareció un tal Cristo llamado Jesús, se apareció en Judea y en Galilea, y sigue diciendo otros detalles. La Biblia presenta que en su manifestación en esta tierra, al nacer del vientre virginal de María, Jesús ha sido el personaje más prominente de la historia. Amén. Tan prominente que usted va a la China y en la China no se dice antes de Confucio, sino antes de Cristo o después de Cristo. Usted va a Grecia y nadie dice antes de Platón o de Sócrates, sino antes de Cristo y después de Cristo. Usted va a Rusia y nadie dice antes de o después de Rasputín o cualquier otro personaje anterior a Jesús. Usted va a cualquier parte del mundo hoy día y la historia está dividida en dos. La cruz está en el centro, el crucificado, antes y después de él. Amén. Y si Cristo vino a este mundo y fue capaz de impactar la historia, que es un concepto del conocimiento, y la ha dividido en dos, es por eso que en Jesucristo hay poder, no solo para dividir en dos el corazón o la mente de un hombre y una mujer, sino que hay poder para dinamitar, explotar el alma pecadora, triturarla y transformarlo y cambiarlo para la gloria de Dios. Por eso es que yo he visto a lo largo de mi ministerio hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, viejos, cuyas vidas han sido transformadas y cambiadas por el poder de Cristo. Porque no hay otro nombre sobre la tierra en quien un corazón pueda ser transformado y cambiado, y mucho menos salvado. Jesús ha influido en la historia. Jesús influyó en la filosofía. Cristo transformó el lenguaje occidental y no occidental. Jesús influyó en la religión. Jesús ha influido en el arte. Jesús influyó en la ciencia y Cristo ha influido en la política. Todas las evidencias históricas, cristianas o no cristianas, expresan la realidad viva de la persona de Jesús. Los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, Lucas, Pablo, Pedro, Juan, Judas y otros más, Mateo, todos los evangelistas, hacen referencias muy claras. Lucas es uno de los evangelios que presenta a Jesús con un estilo greco-romano muy peculiar, muy claro, muy convincente. Cuando usted lee el evangelio de Lucas presentando a Jesús, especialmente en su área de como médico sanando, usted va a ver toda la terminología que Lucas emplea en virtud de que como profesional él era un médico, y cómo usa todos esos términos, vocablos, palabras alrededor de la ciencia médica en la que él se formó, y lo pone todo alrededor de Cristo. Y lo da con unos detalles tremendos. Cuando dice que aquella mujer que tenía aquella hemorragia, él señala cuántos años llevaba sufriendo. 38 años. Cuando se habla 18 años. Cuando dice, da siempre datos de diferentes circunstancias de sanidad. Y cuando usted ve las referencias del mundo de los escritores no cristianos, usted se va a encontrar escritores que hacen unas referencias claras. Por ejemplo,
Se habla de censos, de empadronamiento, que son dos términos que emplea Lucas cuando habla del nacimiento de Jesús en la época del censo de Quirino, o de Quirenio o Quirinio. La Biblia presenta, en esos escritores se presentan datos como terremotos, eclipses, hambrunas, guerras. Si usted se lee a Tácito, si usted se lee a Suetonio, si usted se lee cualquier escritor del tiempo de Cristo como posterior al tiempo de Jesús, va a encontrar cómo hay hechos que se narran alrededor. Te vas a encontrar cómo hacen referencia a Poncio Pilato en los récords, en todos aquellos escritos que tienen de la época del Imperio Romano, porque se van dando nombres. Se habla de Publio, se habla de Fulvio, se habla de Pilato, se habla de Félix, se habla de Festo, se habla de Agripa. Tenemos mucho más que evidencias históricas de la trascendencia de Jesucristo en su época y más allá de su tiempo. Los escritores que fueron discípulos de Jesús, como los apóstoles, y los que fueron posteriores a los apóstoles, como Ireneo, Clemente, Ignacio, Policarpo, Eusebio, todos hombres que con su propia vida defendieron la vida y la obra de Jesús. Todos ellos nos hablan de la evidente trascendencia y la evidente influencia del poder de Jesucristo sobre su generación y las generaciones posteriores. Pero quiero decirte en esta mañana lo siguiente. Convencidos en este momento de que Jesús fue el personaje que dividió la historia, que ha influido en la ciencia, que ha influido en las artes, más allá de todo eso, Jesús ha influido en los corazones de los hombres. Su poder trasciende toda cultura, toda barrera. Su poder es capaz, hermano, de hacer de un hombre caído un hombre recto, correcto y derecho para la gloria de Dios. Por eso hemos visto a lo largo de nuestro ministerio cómo vidas de jóvenes, señoritas, damas y caballeros que han sido transformados por el poder de Jesucristo. Pero quiero que recordemos en esta hora que la llegada, la venida, el nacimiento de Cristo en este mundo, más que para influir en la historia, más que para influir en las artes o en la ciencia, Jesús vino para transformar, cambiar, regenerar y hacer de nosotros nuevas criaturas. Su sacrificio, por eso, cuando fue al Calvario, fue un sacrificio de expiación. Fue un sacrificio de redención. Fue un sacrificio de compra. No se olvide lo que siempre he dicho acá. La palabra redención está asociada en griego y del hebreo viene asociada al comercio, a la compra, a comprar. Por eso cuando se habla que Jesús redime, que Jesús es redentor, Jesús es comprador. Él redime porque Él compra, porque a todos con su sangre expiatoria nos ha comprado. Eso es lo que la teología de la palabra de Dios. Cristo nos ascendió al Calvario simplemente como una muerte más. La Escritura a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 dice que por causa del pecado nuestro, Jesús lo llevó sobre sí. Y para que veamos esa enseñanza mesiánica ya habiendo sido dicha por Isaías, en ese pasaje que todos tan clásicamente conocemos en Isaías 53 y versículo 3. Despreciado él y desechado de los hombres, fue un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no lo estimamos.
Isaías 53. Ahora seguimos con el verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, y me llama la atención de esa palabra, molido por nuestros pecados. La palabra molido ahí equivale a triturado, partido, pero especialmente triturado, porque en hebreo está conectado cuando las muelas o ruedas del molino se usaban en la antigüedad. Eran ruedas grandes, redondas, pesadas, piedras. Estaban perforadas en el centro y a un poco más al lado de esa perforación ponían un palo grande, así que iba de un lado a otro. Aquí amarraban un buey que venía para acá y aquí otro que venía así. Y así, por el hueco, se echaba el trigo y todos los cereales duros después que se secaban. Y ahí iba cayendo y las dos piedras iban girando y ahí se iba triturando el trigo. Porque Jesús fue como trigo molido, trigo triturado a favor de nosotros. Por eso es que se identifica en la Biblia: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que coma de este pan vivirá eternamente. Comer del pan de Jesús, comer de su palabra, comer de Él, no es una antropofagia como la interpretaron escritores y filósofos de su tiempo. Comer el pan, la carne de Cristo, era aceptarlo como el único y suficiente Salvador personal. Que es la única manera como nosotros los hombres podremos ser redimidos, aceptando a Jesucristo, recibiéndolo como nuestro Salvador de nuestros pecados. La Biblia dice más todavía en el versículo 5: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos pertenecía, dice, fue su paz la que recibimos, y ese castigo que nos pertenecía cayó sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, los seres humanos, los hombres, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Amén. Esa fue la razón que llevó a Jesús al Calvario. La carga del pecado de la humanidad. Por eso su sacrificio fue un sacrificio aparte de redentor, un sacrificio sustitutorio, sustituyente. Porque Jesús, al morir en la cruz, lo que estaba evidenciando era que era yo que debía estar ahí. Y recuerden de paso, la muerte que Jesús sufrió en la cruz fue la muerte segunda, aparte de la física. Los estertores de la muerte segunda, de la angustia, del tormento a causa del pecado nuestro que Jesús llevó, fue lo que le arrancó aquella frase que ustedes y yo conocemos cuando Él estaba en la cruz: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús, en la horrible y pesada carga del pecado que llevó, se vio separado de Dios. Porque el pecado es lo único que separa a Dios del hombre. Cuando hacemos nuestra propia voluntad y hacemos nuestros propios caminos y no escuchamos la voz de Dios y no aceptamos su palabra, nosotros estamos poniendo una distancia entre Dios y nosotros. El mundo de hoy está confundido. Escuche esto que voy a decir, porque lo voy a decir con relevancia. El mundo de hoy está confundido. Posiblemente, como estamos en este mundo, alguien aquí pueda formar parte de esa confusión. El mundo de hoy desea
escuchar solamente del amor, de la bondad, de la misericordia, de la paz, de la generosidad de Cristo, de su compasión. Pero la palabra de Dios presenta que el ascenso de Cristo a la cruz fue porque el pecado no tiene justificación delante de Dios. Si pudiéramos ser salvados siendo pecadores, Jesús no habría tenido necesidad de morir. Bastaba una palabra del Dios Padre en el cielo que sean salvos todos y ya. Pero Dios nunca puede salvar al hombre viviendo en el pecado. Y esa es la confusión del mundo hoy. Dios es amor. Y no están diciendo mentiras, están diciendo verdad. Pero solo quieren escuchar que le digan que Dios es amor, que Dios es bueno. Nunca quieren escuchar que Dios es justicia. Esta mañana dijimos que hubo dos conflictos de conceptos que el enemigo le presentó a Dios cuando el hombre pecó. El enemigo le dijo, tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres bondad, no lo puedes castigar. Pero al mismo tiempo el mismo enemigo le dice, pero tú eres verdad, tú eres justicia, tú eres justo, no puedes dejar de castigarlo. Qué enigma, qué conflicto. Y ahí aparece Jesús. Y es donde la misericordia, la justicia, la verdad se encuentran, se abrazan y se besan. Y en Jesús hay misericordia, hay amor, hay bondad, pero hay verdad, hay justicia. Y nos aguarda su juicio. Por eso dijo Jesús, todo aquel que cree en el Hijo y permanece en Él, tendrá la vida. Mas el que rechace al Hijo y no lo acepte y no lo reciba, tendrá la muerte, no vendrá a la luz de la vida. Fíjense ustedes, en los conceptos de enseñanza de este mundo confundido, nos dice que el que ya murió sigue vivo. Estoy hablando con gente que me está entendiendo, creo. Nos enseñan que el que murió continúa vivo. Yo me pregunto, ¿qué es un muerto? Si sigue vivo. ¿No ven que nos han engañado? ¿Nos han estado engañando? Jesús dice claramente que la única manera de mantenerse en vida y en vida eterna es aceptándolo y recibiéndolo aquí en la tierra mientras vivimos. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque muera en este mundo, volverá a vivir. Jesús no dice, sigue vivo, estando muerto sigue vivo. No, está muerto, pero yo lo haré vivir. Por eso es que su muerte de Él es la que nos ha dado vida. Y es por esa muerte que yo vivo y puedo vivir. No hay otra manera. Solo la muerte de Cristo nos ha dado vida. Porque Él murió, vivimos. Y usted se preguntará, pastor, ¿y los que murieron antes que Él no había nacido, también vivieron? Porque Él ya para ellos estaba muerto. Ya se había entregado para redimirlos. Y hoy día tú puedes confiar, yo puedo confiar, como dijo el apóstol, y acercarme confiadamente al trono de la gracia de Jesús para alcanzar misericordia y encontrar ayuda en el día de mi necesidad. Por eso, cualquier pecador, pecadora, cualquiera que haya flaqueado, cualquiera que haya caído, en este momento Jesús lo puede levantar.
Yo voy a dar lugar a que nuestra invitada, hermana Chaira, venga y cante. Y vamos en este momento, mientras ella va cantando, tú te puedes ir poniendo de pie para que oremos e invoquemos el nombre de nuestro Dios. Libérate de las cadenas que te agobian y dile no al pecado y sí a la salvación. Amén. Ven, en Cristo hay perdón. Ven, no importa cuál sea tu condición. Ven y úngete en su amor y acércate al Señor con un contrito corazón. Ven y cura tu dolor. Ven, ponte en las manos del Señor. Ven y llénate de su bondad. Humíllate ante su presencia y ven aquí al altar. Ven, renuévalo, vivir, purifica tu sentir y lávate en su sangre. Ven y dile al Señor, ayer perdona mis pecados, me pongo a tus pies. Señor Jesús, aquí estamos frente a ti. Nos hemos colocado de pie en señal de que, Señor, deseamos llegar hasta tu altar, ser transformados, ser cambiados por ese poder de Jesús. Gracias, Señor, por su sacrificio, no lo merecíamos, pero fuiste grande,
misericordia. Nos viste con compasión. En esta semana vamos a meditar en esa compasión tuya, Dios. Y permítenos que podamos sacar ese tiempo para estar contigo aquí cada noche. Bendice a mis hermanos, amigos, visitas, jóvenes, niños, adultos y mayores. Y colocándose de pie te dicen: Señor, toma nuestras vidas, toma mi ser, transfórmalo, cámbialo y hazme a tu imagen. Perdónanos, Señor, porque fuimos la causa de tu sacrificio, el cual hoy agradecemos, regocijados, porque nos has salvado. Pero nos entristece que causamos el dolor que te aquejó. Pero gracias por tu infinita misericordia. Nos ponemos en tus manos, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén.